Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones en este curso de retiro, en este retiro mensual, y ahora comenzamos como una parte nueva, una nueva etapa, un quiebre, porque comenzamos algunas meditaciones que tienen como tema las postrimerías. Quizá alguno de ustedes se pregunte qué son las postrimerías. Bueno, las postrimerías es lo que viene a los postres, o sea, lo que viene al final. Y lo que viene al final es la muerte, el juicio, y después de lo que sigue al juicio particular, ¿no? Que es, en fin, el purgatorio, que es el camino previo al cielo, si hay algo que purificar, el cielo, el infierno, el juicio final. Estas son las postrimerías. El Papa San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Reconciliatio Penitentia, número 26, decía que la Iglesia no puede omitir, sin grave mutilación de su mensaje esencial, una constante catequesis sobre lo que el lenguaje cristiano tradicional designa como los 4 novísimos del hombre: la muerte, el juicio particular y universal, el infierno y la gloria. O sea que son temas muy importantes, porque efectivamente todos somos peregrinos, no tenemos morada permanente, viviremos, no sé, quizá incluso más de 100 años. Pero todo esto es preparación para la eternidad, para lo que viene luego, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. A los chicos, en términos futbolísticos, les digo que aquí estamos en un precalentamiento, porque el verdadero partido es el que viene después. Y por eso vale la pena vivir muy intensamente. Conviene que demos todo el fruto que Dios espera, porque el verdadero partido empieza más adelante, cuando pasamos de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, que es la vida eterna. Ya les nombré alguna vez el texto, el libro, que es una entrevista al Papa San Juan Pablo II, llamado Cruzando el umbral de la esperanza, que es la entrevista que le hace Vittorio Messori, que es lindísimo. Ese libro se lo recomiendo a todos, porque el Papa San Juan Pablo II responde a temas muy importantes, muy fundamentales, y lo hace con una claridad meridiana. Y la pregunta 28 de este libro se titula: ¿la vida eterna todavía existe? Y Vittorio Messori le pregunta, y le dice primero a modo de introducción, dice que algunos consideran que esta iglesia, que es tan locuaz, tantos documentos, pero que pareciera que sobre lo esencial calla, sobre la vida eterna, porque cierta teología, dice el periodista, cierta pastoral, puntos suspensivos. Por eso vuelvo a preguntarle: ¿el paraíso, el purgatorio y el infierno todavía existen? ¿Por qué tantos hombres de iglesia
nos comentan continuamente la actualidad y ya casi no nos hablan de la eternidad. Bueno, la verdad que la pregunta es muy buena. La pregunta es muy buena. El periodista pone realmente el dedo en la llaga, ¿no? Y el Papa San Juan Pablo, digamos, no se esconde, sino todo lo contrario. Responde con una gran claridad, una gran valentía, porque por un lado comienza explicando que en el capítulo 7 de la Lumen Gentium, que es esa exhortación apostólica, este documento, una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, bueno, allí se da una visión escatológica, o sea, sobre lo que viene después, ¿no? Pero también, dice el Papa, usted muestra que en la práctica pastoral, o sea, en la predicación, en lo que se escucha en los sermones, esa sería la práctica pastoral, dice el Papa, este planteamiento, en cierta manera, se ha perdido. Y tengo que reconocer que en eso tiene usted algo de razón. O sea, el Papa le da la razón al periodista diciendo que en parte tiene razón, de que efectivamente pareciera que los hombres de iglesia nos comentan continuamente la actualidad, pero no nos hablan de la eternidad. El Papa dice, usted tiene algo de razón. Pero también, dice el Papa, recordemos las prédicas de los retiros o de las misiones, los novísimos, que es un sinónimo de postrimerías, o sea, lo que es la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, el purgatorio, dice el Papa, constituyen siempre un tema fijo del programa de meditación. ¿Y cuántas conversiones? Tales prédicas, sigue diciendo San Juan Pablo, penetraban profundamente en el mundo íntimo del hombre, sacudían su conciencia, le hacían caer de rodillas, le llevaban al confesionario, producían en él una profunda acción salvífica. Y más adelante sigue el Papa, comprendo que la pérdida de estos contenidos catequéticos, homiléticos, o sea, el haber dejado de lado la predicación sobre lo que son los novísimos, o las postrimerías, tanto en las catequesis como en la homilía, dice el Papa, constituye un peligro para esa fundamental grandeza del hombre. Cabe efectivamente que nos preguntemos si sin ese mensaje la Iglesia sería aún capaz de despertar heroísmos, de generar santos. Y sigue más adelante. El hombre es libre y por eso es responsable. Y en esta responsabilidad está su grandeza. Por eso, respondiendo a las buenas razones de su pregunta, hay que responder honestamente que sí, que el hombre en una cierta medida está perdido porque se han perdido también los predicadores, los catequistas, los educadores. Y estas son palabras fortísimas, dice el Papa, porque han perdido el coraje de predicar sobre el infierno. La escatología se ha convertido, en cierto modo, en algo extraño al hombre contemporáneo. Y esto es muy cierto, todo lo que nos dice el Papa, ¿no? O sea, que y lo que dice el periodista. Igual la Iglesia, cuando nos va a hablar de la muerte y del juicio y del cielo y del infierno, evidentemente no es para sembrar el miedo, porque es difícil que una persona, digamos, se mueva mucho tiempo por el miedo. O sea, alguien quizá pueda moverse un tiempo por una amenaza, por el miedo, pero eso es algo que puede pasar más en un niño. Una persona que ya es madura, o sea, que la conversión de las personas, la Iglesia no la busca a través, digamos, del miedo, sería absurdo, ¿no?
absurdo total, o sea, amenazar así, ¿no? Pero sí que tiene que recordar estos mensajes. El padre Jorge Loring, un sacerdote jesuita, un hombre encantador, ¿no? Él decía que la Iglesia no puede dejar de recordar que efectivamente somos peregrinos, que acá vamos a estar un tiempo en la tierra, pero que después viene un más allá, que es eterno, ¿no? Y él daba un ejemplo muy interesante, ¿no? Y decía, si uno tuviera un camino de montaña, barranca abajo, que además quizá incluso en invierno puede ser medio peligroso porque puede tender a que haya hielo, ¿no? Bueno, si después de una curva hubiera un puente roto, lo lógico es que se pusieran carteles. Atención, a 1000 metros, puente roto, precaución. Atención, a 500 metros o a 100 metros, en fin, porque, bueno, es algo que puede ser sumamente peligroso, quizá para el conductor que viene barranca abajo, ¿no? Y decía el padre Loring, bueno, nosotros también avisamos que después de esta vida hay una vida eterna. Y así como que nadie con sana razón o inteligencia le llama la atención de que haya un cartel que diga, atención, a 500 metros puente roto, a 200 metros precipicio, en fin, nadie va a decir, ay, pero ustedes están amenazando con que hay un precipicio, están amenazando con que hay un puente roto, pero la gente se va a asustar. ¿Cómo que se va a asustar? Lo que estamos haciendo es previniendo y avisándoles. Entonces, por eso la Iglesia no se dedica a amenazar con el infierno, sino sencillamente decirle, miren, nosotros acá estamos por un tiempo, pero después el hombre va a ser juzgado. Es más, en el juicio particular, porque hay un juicio particular y un juicio universal, ¿no? El juicio particular es el que se da inmediatamente después de la muerte, donde se decide justamente si uno va al cielo o al infierno, previamente quizá pasando por el purgatorio para ir al cielo. Pero según explican los teólogos, el juicio particular va a ser como una luz, una gracia, en el cual uno vea claramente cómo ha sido su vida, y viendo su vida se dará cuenta qué es lo que uno merece, digamos, ¿no? Entonces, el tiempo es breve, sobre todo si lo relacionamos o lo comparamos con lo que es la eternidad. O sea, comparar 100 años con lo que es la eternidad, el tiempo es breve. Y este tiempo breve que tenemos todos sobre la tierra está para que demos fruto. Acordate de la parábola de Jesús de los talentos, ¿no? Los talentos, o sea, en vez de talentos quizás llamaba millones. A uno dio 100 millones, a otros 50 millones, a otros 30 millones, para que sacara provecho, para que hiciera inversiones, ¿no? Y bueno, nosotros nos han dado la vida, nos han dado virtudes, nos han dado muchas cosas, y lo que no podemos hacer es lo que hizo aquel de la parábola de Jesús, que enterró el talento. Y cuando vino su señor y le dice a rendir, le pidiendo que rindiera cuentas, a ver qué hizo con ese talento, el hombre dijo, bueno, yo tuve miedo, entonces, como sabía que eras un hombre que pedías, tuve miedo, entonces enterré el talento, bueno, y acá tengo el talento. Un talento me diste, un talento devuelvo. ¿Y qué dice la parábola? ¿Qué dice Jesús? Siervo malo y perezoso. Si sabías que yo te iba a exigir la multiplicación de ese talento, que te iba a pedir que hicieras fructificar ese talento, la producción, lo hubieras dado por lo menos a los banqueros para conseguir un porcentaje. Pero siervo malo y perezoso, no sirve ese de uno por uno, no hace mal en ninguno. No. Entonces hay que multiplicar los talentos. Cuando
Jesús dice a los de la izquierda, malditos de mi Padre. A los de la derecha le habían dicho, benditos de mi Padre, vengan porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestisteis, peregrino y me alojasteis, preso y me viste a saber. Entonces los recibió. A quien estaba a la izquierda, no es que le dijo que se condenaban porque habían sido corruptos, mentirosos, idólatras, soberbios, en fin, no sé. Les dijo, malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve peregrino y no me alojasteis, desnudo y no me vestisteis. O sea que pareciera que no alcanza con decir, bueno, yo no hago mal a nadie. Y está bien no hacer mal a nadie, eso está muy bien. Pero seguramente Dios espera algo más que no hacer mal a nadie. Acordate también de aquel otro acontecimiento bíblico del Evangelio, cuando Jesús fue a un árbol, que era una higuera, a buscar frutos. Y además, para desconcierto nuestro, también dice que no era tiempo de higos. Y Jesús fue a buscar higos y no encontró higos. Y maldijo la higuera. Cuando volvieron después de aquel recorrido que hicieron poco después, los discípulos se dieron cuenta que aquella higuera a la que Jesús había ido a buscar higos, no era tiempo de higos, que no había higos, y Jesús la maldijo, se había secado. ¿Y cuál es la enseñanza del Evangelio? Y me parece a mí que la enseñanza del Evangelio es que si Jesús viene a buscar frutos, no podemos ofrecerle solo hojas. Pareciera que las hojas es como la apariencia, ¿no? Hojas muy verdes, quizá un follaje muy interesante, pero Jesús vino a buscar frutos, no solo hojas, no solo follaje. Por eso en esta meditación hoy podemos preguntarnos un poquito, ¿y qué frutos estoy dando yo hoy? ¿Qué frutos? O sea, si Jesús me llamara a su presencia, ¿qué frutos podría yo llevarle? Porque lo que no podemos hacer es presentarnos al Señor con las manos vacías. Dios no es un cazador que está ahí esperando pacientemente para que cuando viene distraída, a fin, darle el golpe de gracia. A San José María le gustaba decir que Dios es como un jardinero divino que va cultivando sus plantas y las riega y las abona y las prepara, y cuando ya están en su mejor momento las corta para el altar del cielo. Por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque llegará cuando Dios quiera, cuando nuestro querido Padre Dios lo disponga. Entonces por eso nosotros miedo a la muerte no le tenemos. Pero lo que sí tenemos que tener es un sentido de urgencia. ¿Te acordás las vírgenes necias y las vírgenes prudentes? De las que estaban esperando para entrar a la fiesta cuando llegara el novio. Bueno, las vírgenes prudentes tenían todo el aceite necesario para tener, en fin, encendida sus luces, en fin, sus velas. Las vírgenes necias, en cambio, no se ocuparon. Y las vírgenes necias quedaron afuera. Como quedaba afuera también aquellos que no tenían el traje de bodas. ¿Te acordás de aquel relato evangélico del Señor que preparó esa fiesta de bodas porque se casaba? Entonces salió a invitar a todo el mundo y bueno, y muchos llegaron y disfrutaron de la fiesta, del banquete, pero había algunos que no tenían el traje de bodas. ¿Qué es el traje de bodas? El traje de bodas es la gracia de Dios. Siguiendo con el símil del traje, cuando se bautizan los niños, uno de los ritos del bautismo es la tradición de la vestidura blanca. Habitualmente los niños que se bautizan van vestidos de blanco también.
Pero dentro del rito hay un momento en que se puede poner un paño blanco, ¿no? Que es la vestidura blanca que representa la pureza del alma. Esa alma que está con el traje, digamos, perfectamente limpio, pulcro, blanco, que significa eso, que no tiene pecado, que no tiene mancha. Bueno, nosotros tenemos que presentarnos el día de mañana cuando Dios nos llame, ¿no? Con el traje de bodas. Tenemos que llevar la vestidura blanca. ¿Es que la vestidura se mancha? Sí, claramente. Pero también Dios nos ha dejado el bendito sacramento de la penitencia, de la reconciliación, el arrepentimiento. Así que cuando uno se arrepiente, cuando uno pide perdón a Dios, Dios perdona. Y esa vestidura, esa ropa que estaba manchada, queda limpia. Entonces, efectivamente, tenemos que tener preparada nuestra vestidura blanca y tenemos que haber hecho fructificar los talentos que Dios nos dio. Por eso preguntémonos hoy, ¿cómo estoy aprovechando el tiempo? ¿Cómo estoy aprovechando los talentos que Dios me ha dado? ¿Cuáles son esos frutos que Dios me está pidiendo? Es que yo no sé qué es lo que Dios me pide. Bueno, preguntale, porque la oración no es hablar con la pared, la oración es hablar con Dios. Y si vos querés saber qué es lo que Dios te pide, cuál es el fruto que Dios te pide, pregúntale. Te cuento un cuento, como hemos contado en casi todas las meditaciones, ¿no? Un cuento que me gustó, es gracioso. Dice, había una mujer que había sido diagnosticada con una enfermedad incurable y a la que le habían dado solo 3 meses de vida. Así que empezó a poner sus cosas en orden. Contactó a su párroco y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su última voluntad. Le dijo cuáles canciones quería que se cantaran en su misa de cuerpo presente, qué lecturas quería que se leyeran y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia. Todo estaba en orden y el sacerdote se preparó para irse, cuando le habían arreglado todo, cuando la mujer recordó muy importante para ella y le dijo al cura, hay algo más. ¿Y qué? Y el sacerdote, mire, esto es... quiero ser enterrada tenedor en mi mano derecha. El sacerdote se quedó impávido mirando a la mujer sin saber exactamente qué decir. ¿Eso lo sorprende?, preguntó la mujer. Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud, dijo el sacerdote. Y la mujer le explicó. En todos los años que he asistido a eventos sociales y a cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando se retiraban los platos principales, alguien inevitablemente se agachaba y le decía, quédate con tu tenedor, porque era mi parte favorita, porque sabía que algo mejor estaba por venir, como la torta de chocolate o el dulce de manzana, algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano y quiero que se pregunten, ¿qué hará con ese tenedor? Después, quiero que usted les diga, se quedó con su tenedor porque lo mejor está por venir. Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía que esta sería una de las últimas veces que él la vería antes de su muerte. Pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto de Cristo. Y dice más adelante. Así que la próxima vez que tomes, dice,
También le habló acerca del tenedor, esto ya en la homilía, parece ser, ¿no? Los asistentes al funeral, efectivamente, a la hora de ir a hacer el último adiós, la despedida, veían a aquella mujer muy querida para muchos y efectivamente la vieron con un tenedor en la mano, ¿no? Tal como había pedido. Entonces en la homilía el sacerdote les dijo a todas las personas, como él no podía dejar de pensar en el tenedor, y también que probablemente ellos tampoco podían dejar de pensar en él. Así que el consejo, que fue lo que pidió la señora, a todos en el sermón, así que la próxima vez mejor está aún por venir, ¿no? En fin, lo mejor viene en los postres, lo mejor viene con las postrimerías, lo mejor viene con los novicios, lo mejor viene con el más allá, porque Dios ha preparado un lugar extraordinario para aquellos que lo aman, para aquellos que son fieles, para aquellos que luchan, para aquellos que se arrepienten de sus errores, de sus tropiezos. Como he dicho más de una vez, la lucha por la santidad no es igual a convertirse en una persona que jamás se equivoca, sino una persona con corazón, una persona que ama, una persona que se arrepiente cuando se equivoca, cuando hay una falta, algún pecado. Nosotros rezamos diariamente: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando terminamos esta meditación, vamos a pedir a la Santísima Virgen: Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora que tenemos tiempo de dar fruto, ahora que tenemos que multiplicar el talento o los talentos, ahora que tenemos tiempo, ruega por nosotros pecadores, ahora para que podamos hacer la voluntad de Dios, ahora para que podamos vivir nuestra vocación, ahora para que podamos ser fieles. Ruega por nosotros pecadores ahora. Pero ruega por nosotros pecadores especialmente en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente en ese momento tomemos conciencia de que hemos tenido y que tenemos un Padre que nos quiere tanto, que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros y abrirnos las puertas del cielo, que te tenemos a vos, Madre nuestra Virgen María, en el cielo, que lo único importante al hombre es ganarse el cielo. ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve? Como decía el libro del Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo es vanidad. ¿Para qué sirve tener aquí oro, plata, no sé, piedras preciosas, todo lo que uno pueda llegar a imaginarse? Porque esto es breve, es muy breve, es muy breve. Por eso, Madre nuestra Virgen María, ayúdanos a aprovechar el tiempo, ayúdanos a dar fruto, ayúdanos a tener un corazón enamorado, ayúdanos a ser dóciles a las mociones, a las invitaciones, a las sugerencias del Espíritu Santo, tu esposo, de manera que efectivamente el día que tengamos que dar el paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula, puedas vos, Madre nuestra, llevarnos de la mano a encontrarnos con Jesús, que nos reciba con un gran abrazo, a ese Jesús que tanto buscamos en la Eucaristía, en la oración, en los demás. Por eso, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y terminamos con nuestra oración habitual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.